Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas 14, 15 al 24. Lucas 14, 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verle, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como tú mandaste, y aún hay lugares. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Dios añada bendición a su palabra. Como ven, la lección o la prédica o la enseñanza, cómo llenar la casa de Dios. Cómo llenar la casa de Dios. Y el versículo base que escogí, el texto base, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Creo que a la mayoría de nosotros nos gusta ver nuestra propiedad en la iglesia. Nos gusta ver el templo un poco antiguo, no tan antiguo, pero todo el mundo, cuando le mando las fotos del templo Bautista La Boca, una de las cosas que dicen a veces la clásica iglesia Templo Bautista, y se ve que fue hecha mucho tiempo. Lo que no saben es que este fue un templo católico y no un templo bautista, ¿no? Pero nos gusta ver nuestra iglesia, nuestro templo, limpio, con el césped cortado y verde. El templo bien pintado, con un edificio hermoso, y pues la parte antigua. Me acuerdo ese día que yo vi la foto, que yo siento que yo la descubrí, ¿no? La foto de 1932, donde se ve el templo aquí y las casas de maderas alrededor, ¿no? Y me llamó la atención 1932. Quiere decir que ya este templo puede estar teniendo 100 años. ¿Verdad? Pero el templo más hermoso es aquel que está lleno. Está lleno con gente y esa gente se vea felices, se vean contentos. Que esa gente dentro de ese templo sientan el deseo de servir primeramente a Dios y luego servir a los seres humanos. Durante el ministerio de Jesús,
Frecuentemente tenía grandes multitudes que le rodeaban. Cuando él predicó allá en el Sermón del Monte, tenía multitudes que le seguían. Dice que habían más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Así que podrían hasta doblarse. Podríamos decir que en aquel tiempo donde Jesús hizo el milagro de los peces y el pan, tenía él una gran cantidad de seguidores o una audiencia, un grupo grande estando en ese momento. Podríamos decir que en ese momento podría estar como un grupo, como de un pequeño estadio de fútbol. Calculo yo, cuando me voy en mi mente, y calculo ya que más o menos con la cantidad de gente que tenía en el lugar. Tengo que reconocer que hicimos muchos planes. Me senté con Roberto muchas veces para planear este año. Y lo que queríamos hacer, nos regocijábamos con el desafío de crecimiento. ¿Cómo llenar la casa de Dios? Y la casa de Dios puede ser llenada. La casa de Dios puede ser llenada, siempre y cuando usted, tenga su parte, haga su parte. Porque esto no es cuestión del pastor, no es del que toca el piano, no es del que toca la batería, es de todos. La casa de Dios puede ser llenada. ¿Cómo? Teniendo una vida espiritual. Prioridad. Que mi vida principal, que lo principal en mi vida sea el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia. Que Dios sea prioridad en nosotros y podremos llenar la casa de Dios. Somos parte de la familia de Dios y tenemos que tomar conciencia de que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. El Salmo 122:1 nos habla de estar en la casa de Dios. Vamos a buscarlo. Salmo 122. David decía, yo me alegraré o me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuándo nosotros tenemos ese deseo? Cuando tengo a Dios como prioridad. ¿Cuándo quiero yo buscar estar en la casa de Dios? Cuando siento comezón dentro de mí, que Dios me está hablando, que yo debo hacer mi parte. Yo me alegraré, decía el salmista David, con los que nos decían, a la casa de Jehová iré. Alguien le decía a David, vamos, y él se gozaba solamente en pensar que estaba en la casa de Dios. Hermanos, yo fui formado con esa enseñanza. Yo fui formado en esa enseñanza. Yo estaba los domingos a las 9 de la mañana en la iglesia. Salíamos casi a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde del Chorrillo nos íbamos para Balboa a jugar toda la iglesia. Bueno, un grupo de la iglesia de jóvenes y adultos, allá nos reuníamos. Y de ahí salíamos a las 5:30, los que tenían carro nos repartíamos y a las 7 de la noche estábamos en la iglesia de nuevo, sentaditos. Y era un honor, teníamos que estar en ese lugar.
Domingo, salíamos casi a las 10 de la noche y avenida. Martes, culto. Jueves, culto. Sábado, culto. Y todos los otros eventos que habían alrededor, estábamos presentes. Yo fui enseñado con ese, el amar a este lugar, el ir a ese lugar. Isaías capítulo 12, dice el 12:3. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Hermanos, hay que reconocer que hay un sistema mundano que hace que nosotros dejemos de amar a la iglesia. La televisión, ¿no? El cine, los chismes. Hay un sistema mundano alrededor de nosotros que decimos para después. El trabajo. Muchas cosas alrededor de nosotros que no permiten que uno busque de Dios en la casa de Dios, que afecta nuestras vidas espirituales. El primero, y yo hice la lectura, la hice al revés. Uno de los sistemas mundiales, lo puse así, que afecta mi relación con Dios son los compromisos sociales. Puede ser un impedimento para que yo no vaya a la iglesia, para que yo no participe en las cosas de la iglesia, ¿no? Entonces uno tiene que estar claro en los principios de Dios. Versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir a la cena donde me han invitado. Las relaciones sociales apagan o impiden que nuestra vida espiritual sea lo primero. Fíjense que este hombre, de este texto, se dice que se acaba de casar y por eso no puede ir a la cena que le están convidando. Que no buen tiempo, si tiramos un poquito, si hacemos una exégesis, podemos decir que lleva a tu novia a la cena. Aprovecha, que no es cualquiera que te está invitando, ¿no? Pero él prefirió decir, no voy porque me acabo de casar. Entonces, ¿no? No voy al banquete porque me acabo de casar. En vez de aprovechar la oportunidad de ahorrarse el dinero, de ir a otro lugar, él dijo, no voy a esa cena porque me acabo de casar. Pero cuando una persona no quiere que Dios tenga la oportunidad en su vida, puede ofrecer excusas. El 18 dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y el último dijo, me acabo de casar y por eso no puedo ir, ¿no? Entonces,
vemos que siempre van a haber las excusas delante de Dios. Hoy en la escuela dominical le decía acá, ¿no? ¿Cómo fue ese momento en que tuviste ese encuentro con Dios? Y sea realista. No digas maravilloso, fue algo increíble. No, ¿cómo fue a ti? ¿Cómo llegó a ti? ¿Qué pasó ahí? Porque la idea que damos es que como que estamos viviendo en el tercer cielo, estamos andando en el aire. No, Dios fue real a ti, a ti, a ti. Dios es real a cada persona ahí para con ellos, pero siempre están poniendo excusas. Hay excusas. Muchos cristianos, puse cristianos, sí, cristianos, permite que sus obligaciones sociales apaguen ese fuego de Dios. Que sus obligaciones sociales apaguen ese deseo de servir a Dios. Hermanos, necesitamos aclarar nuestras prioridades, poner a Dios de primero, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y no tengamos poniendo tantas excusas o inventando estas excusas. Me acabo de casar, dice este último. Esto pone barreras en el camino cuando Dios te está llamando. Recuerden que el libro de Oseas, con cuerdas de amor, te atrae. Es Dios el que está trabajando para que tú vengas. Es Dios, no, es que no, yo sentía comezón de buscar. No, es Dios que te dice, ven, ven. Y una, y dos, y tres, y cuatro veces, y muchas veces. Pero ponemos excusas como estos tres. Otra es que el trabajo puede ser un impedimento. Siempre decía yo en las acacias que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, le iba a dar medallas a los miembros de la Iglesia Bautista de las Acacias. Porque siempre tenían excusa con el trabajo. Siempre llegaban tarde a las actividades de la iglesia. Y yo trabajaba en Clayton y tenía que administrar a las 7, salía a las 5:30, tenía que estar a las 7 de la noche en las Acacias. Y lo que hacía era, gracias a Dios porque formé a mi hijo, Guillermo, ¿me puedes ayudar dirigiéndome el culto si no llego a tiempo? Y con ahí empecé con mi hijo. Sí, papá, no te preocupes, yo lo hago. Le empecé a dar, primero, jerarquía dentro de la iglesia, le empecé a dar trabajo dentro de la iglesia, y gracias a Dios él tomó eso, ¿no? Y entonces, muchas veces nuestro trabajo nos impide que nosotros tengamos a Dios como la prioridad de nuestra vida. Bendito sea por la OIT. No sé si llegaron las medallas para la iglesia, ¿no? Otra vez nos dice, como dice este hombre, que tiene una yunta de bueyes y necesita probarlos. Va a probar la yunta de bueyes a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, a las 8 de la noche. ¿Cómo usted ve eso? Si es una cena. Y él está diciendo, no, yo no puedo ir porque yo voy a probar mi yunta de bueyes. Dice que es una yunta, así quiere decir que son más de 2. Va a trabajar con él toda la noche. Le va a poner el yugo a los bueyes. Excusa barata, ¿no? Va en la cena, va a trabajar con los bueyes, otra excusa más. Pero nosotros también
Dejemos de pensar mucho en nuestro trabajo, porque a veces el trabajo impide que estemos en el lugar donde debemos estar. Debemos estar en el banquete de Dios. El evangelista Dwight Light Moody invitó a una persona conocida a unas reuniones donde él estaba predicando un domingo. Y este le dijo, no puedo ir porque un buey cayó en el pozo. Y entonces el evangelista dijo, bueno, mata al buey y cierra el pozo, ¿no? Y ya, queda todo bien. Y este hombre quedó desarmado, no pudo decir más nada, quedó callado, ¿no? Porque era una excusa más. Tapa el pozo, otra excusa más. Hermanos, necesitamos aclarar nuestras prioridades. Yo hoy recuerdo cuando Roberto, después que lamentablemente Willy se lo llevó, porque yo vi cuando Willy llegó al campamento a darle la carta, donde lo estaban pidiendo como pastor. ¿Willy? Yo estaba ahí cerca cuando vi todo. Después allá en Panamá, en las Acacias, me llamó y me dice, Guillermo, quiero hablar contigo. Mira, tú eres quizás la persona más indicada para que te quedes en la iglesia, dirigiendo la iglesia, y quisiera que tú fueras el pastor de la iglesia. Yo le contesté que esto, no me gusta esa idea, y no quiero hablar de ese tema contigo. ¿No? Así mismo le dije, no me gusta esa idea y no quiero hablar de ese tema contigo. Y no, Guillermo, es que me voy para La Boca. Me llamaron como pastor de La Boca y lo he pensado y he decidido irme. Y entonces, yo quiero que tú dirijas la iglesia. Y bueno, vamos a ponerlo en oración. Pero yo hubiera dicho, no hombre, si yo trabajo en Clayton y tengo problemas y trabajo de lunes a sábado, ¿no? Salgo a las 5 de la tarde, 5:30, yo no puedo. No quisiera ponerme como modelo y ejemplo, hermanos, la verdad que no. Pero siempre tenemos excusas. Y hay veces que tenemos que hacer un alto en la vida, ¿no? Y saber dónde está Dios en nuestras vidas. ¿Quién es la prioridad de nuestras vidas? Ay, este señor iba esa noche a ponerle el yugo a los bueyes. Tremenda excusa le da Jesús. Otro impedimento para el crecimiento de la iglesia a veces son nuestros negocios. A veces permitimos que las aventuras de los negocios sean otro obstáculo para la vida espiritual. En la historia del texto Jesús cuenta acerca de un hombre que había comprado ciertas tierras y debido que parece que nunca la había visto, la compró y nunca la había visto porque ahora es que iba a ver las tierras. Si usted estudia un poquito y hace una exégesis de estas tres personas, usted se da cuenta de que fueron excusas. Porque ahora de noche él quiere ir a ver las tierras. El otro de noche quiere ir a ver, ponerle yugo a los bueyes. Y la otra, bueno, de noche la boda ya puede ser diferente, ¿no? Pero aún así, es excusa. Entonces, para ver cómo somos nosotros con Dios. Los negocios. Respuestas a veces un poquito, voy a ser duro, estúpidas. Porque si uno tiene prioridad,
Uno sabe cuál es su prioridad. Como les dije, creo que compró las tierras sin verlas. No saben si eran llanuras, si eran bajuras, si eran bosques, pero ahora en la noche iba a ver, para ver cómo eran las tierras que pagó. Hermanos, volvemos entonces a lo que tenemos que hacer. Si todos trabajamos en la casa de Dios, si todos no ponemos excusa, podemos llenar la casa de Dios. Podemos llenar la casa de Dios. Los invitados se rehusaron a asistir al convivio que le mandaba. Se rehusaron a asistir al envío que le mandó este dueño. Y entonces los envió a las plazas, a las calles, en el camino, a traer gente. Y esa es la labor de nosotros. Esa es la clave. Hacer un trabajo efectivo. Los siervos tenemos que estar dispuestos a trabajar, a ser siervos útiles, a ser siervos útiles, acercarse a los hermanos que están dirigiendo y decir, aquí estoy, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo aquí? Ese es un siervo útil. Pero cada uno busca su excusa para que la cosa no esté caminando y a veces nos gusta criticar. La casa de Dios puede llenarse si no inventamos muchas excusas. La clave es que el trabajo sea efectivo de todos. Todos tenemos que hacer la labor que Dios nos ha encomendado. Tenemos que invitar a otros a la casa de Dios. ¿Quiénes? ¿Huele? No. Todos. Todos. No es tarea del predicador, no es tarea de los maestros de escuela dominical, no es tarea de los diáconos, no es tarea de los jóvenes, no es tarea de los ancianos, es la tarea de todos. Todos tenemos que hacer la obra, todos estamos encomendados a hacer eso. Vayan, le dice ahí en la enseñanza de Jesús. Ve. Ese ve dice que en griego significa todos. Todos vosotros vayan. Ese ve. Me llamó la atención ese en el estudio que estaba haciendo. Y pues me fui al libro de ahí de traducción del griego al español. Todos tenemos algo que hacer. Ve, todos ustedes vayan y traigan gente. Todos nosotros hemos de ir, o sea que todos nosotros tenemos que hacer la obra. El hermano Raúl va a tener una película. ¿Cuándo, hermano? Próximo mes. Apoyemos todos al hermano Raúl. Tratemos todos de decir, hermano, aquí estoy apoyando. Yo la última vez yo me flaqueé allá en Arraiján. Y yo venía con la idea de estar allá con Raúl. ¿No? Fuera de que me perdí porque no conozco Burunga, allá en una carretera de piedra quedé flaqueado. Pero debemos todos estar pensando en cómo apoyar, porque es trabajo de todos. Cuando es una campaña es todos. No es del predicador ni de Willy, no, es todos. Y todos pongamos a disposición lo que yo tengo.
¿Qué tengo? Estos peces y este pan. ¿Y qué hizo Dios? Milagro. Entonces, si todos podemos hacer algo, todos tenemos que ceder tiempo, todos tenemos que ceder parte de nuestro trabajo, la cosa camina, la casa de Dios puede ser llenada. Hermanos, quizás no sea el ejemplo, los ejemplos que voy a poner varios. Las guerras no se ganan solamente con la plana mayor, con los generales, con los comandantes, con los coroneles ni con los oficiales. La guerra se gana con soldados comunes, que arriesgan su vida, su salud, sus miembros. El partido de fútbol no lo ganan los entrenadores, no lo gana el especialista kinesiólogo, no lo ganan los psicólogos allá, lo ganan los jugadores. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Hermano, la iglesia, la labor no es del pastor, y aquí no tenemos pastor con más razón. Todos tenemos que poner mano a la obra. Tenemos un nuevo compromiso de parte de todos. Vayan, le dice el Señor de aquí de la cena, vayan a buscar gente, traigan gente, ¿no? Vayan a todas partes, que aquí hay mucho lugar. Vayan a buscar gente, encuentren gente que se puede encontrar en muchos lugares. Hoy la gente quiere evangelizar yendo al Mundial de Fútbol. Hoy la gente quiere evangelizar, ahora en París quieren ir a las Olimpiadas. Allá quieren evangelizar. Pero si aquí en Panamá hay bastante gente que necesita de Cristo. No, hermano, es que yo soy cristiano. Yo sé que el concepto de misión lo tengo en la cabeza, hermano. Yo debo ir allá. Pero es aquí. Hay mucho lugar. Yo admiraba a la hermana Ivette. La hermana Ivette muchas veces, cuando yo tenía el taxi, a veces me metía por aquí, repartiendo tratados, repartiendo café a los camioneros que recogían en el puerto. Me llamaba la atención eso. No había que ir al Mundial de Fútbol, no había que ir a las Olimpiadas. Aquí hay edificios, aquí hay puertos, aquí hay universidades que se puede hacer la obra de Dios. Hablemos siempre, trabajemos siempre, hagamos la obra, ¿no? Tenemos, hermanos, que ser un poquito persistentes. Ahí. Les contaba yo a mis hermanos que mi hermano, el mayor, que está en silla de rueda ahora, fue el que nos llevó a los pies del Señor. El que parece Indostán. Éramos 7 varones. Y él fue persistente con nosotros. Nos llevó a los pies del Señor a todos. Pero hay que ser persistentes. Y recuerdo cuando Manuel decía, aquí somos católicos, aquí no se ora, aquí rezamos en la mesa. Pero él fue persistente de ganarnos poco a poco a la obra de Dios. Para que la casa de Dios se llene, se necesitamos que nuestros cultos también
Y gloria a Dios por eso, porque creo que lo estamos logrando y lo estamos haciendo. Sean banquetes de gozo. Atrévase a hablar, hermano. Atrévase a darle gracias a Dios. Atrévase a sentir un gozo espiritual. A que nuestro culto sea un banquete de gozo espiritual. Que nuestro culto esté cargados de gozo, de compañerismo, de alegría, de entusiasmo. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es. Amén. Gózate, gózate, que nuestro culto uno se goce, ¿no? Estamos tristes ahora mismo por lo que está pasando, lo reconozco, y yo soy personalmente en estos últimos, con Roberto andábamos para arriba y para abajo, pero que nuestro culto se llene de gozo, de alegría, de contagio, de entusiasmo. Y dicho sea de paso, la palabra entusiasmo viene del griego que significa saltar, saltar de alegría, ¿no? Entonces que nuestro culto muestre la victoria de Dios, la victoria de la iglesia. Entonces el Señor nos comisiona a salir, a traer a otros que estén con nosotros. Dios quiera que los proyectos donde nos estamos, que senté con el pastor Bruno, se lleguen a realidad. Que llenemos nuestras casas, que llenemos la casa de Dios, que tengamos un verdadero banquete donde nos sintamos juntos, entusiasmados y con gozo. Remember, recuerda, tenemos que dar prioridad a mi vida espiritual primero. Si no hay prioridad en mi vida, entonces no va a haber cambio. Tenemos que hacer la obra de Dios. Todos. El trabajo es de todos. Y que el culto nuestro siga siendo una fuente de adoración. Que nuestro culto siga siendo una fiesta de adoración. Que siga siendo una fiesta de gozo. Que siga siendo una fiesta de entusiasmo. Que siga siendo una fiesta de alegría. Hermanos, en la casa de Dios siempre habrá puesto para uno más. Y no espere que se llene, no. Siempre habrá puesto para uno más. Y ojalá venga mucho más. Que tengamos ese ideal de que otros y otros y otros. En el banquete de Dios, las puertas están abiertas. Y nosotros tenemos que llenarlas. Amén. Bendiciones, bendiciones para todos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, Señor, por nuestras vidas, por los que quedamos acá. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, porque para que tengamos, Señor, en nuestra mente el ideal de que todos tenemos que hacer la obra. Si quiero casa llena, está en mí, Señor, trabajar, actuar y ponerte a ti como prioridad en la vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. En el nombre de Jesús. Amén.